El romanticismo austracista o el austracismo romántico, como lo queramos llamar. Hemos puesto la portada, y esto me gustaría advertirlo porque no deja de ser un cuadro idealizado de Velázquez, que es mi pintor favorito, además paisano mío, con un poquito de guasa sui generis, ¿no? Pero bueno, lo que no nos parece de guasa, ni al pana ni a mí, es de hace tiempo esta visión que no es histórica, es mucho más novelesca acerca de la España de los Austrias en una pretendida contraposición con la España de los Borbones. Es decir, en el siglo XVIII empiezan todos nuestros absolutos males y los Borbones son los culpables de absolutamente todo y los Borbones no tenían nada que ver con los Austrias. De aquí arrancan una serie de falacias que además van encaminadas a justificar determinados discursos, reitero, que no tienen nada que ver con los hechos históricos. Como siempre, con nuestro pana Emilio Acosta de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? Hola Antonio, bueno, antes que nada, darte las gracias como siempre por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, ¿no? Es preocupante el romanticismo austracista que se tiene en algunos sitios de Hispanoamérica, ¿no? Incluso también en Europa, Mm. que ven el imperio español desde una perspectiva como nacionalista, que yo lo llamo nacionalismo incel, ¿no? Como, como por ejemplo pasa en el Perú, ¿no? De que el Perú fue grande con los Habsburgos y con los Borbones vino la decadencia. Que ojo, eso no quiere decir que tengamos que ver el imperio español desde una perspectiva españolista, sino al contrario, ¿no? Hay que ver a la monarquía hispánica como una unidad independientemente de los estados-naciones modernos y de los nacionalismos y chauvinismos de hoy en día, ¿no? Claro, ese quizás sea un principal obstáculo muchas veces a la hora de ponerse a hacer historia, y es el discurso chauvinista que no solo en Perú, sino en la misma España también, ¿no? Aunque la salvedad probablemente sea que en España, lejos de tener un discurso chauvinista, tenemos un discurso divisorio entre nosotros mismos Ujú. y se nos enseña una especie de complejo de culpa, de acomplejamiento, valga la redundancia, que nos tiene la mente absolutamente taladrada. En las repúblicas americanas probablemente se ha optado más por un chauvinismo, además, como yo digo, un chauvinismo estancado. Yo pienso, por ejemplo, en los escritores que vivieron el llamado boom de la novela hispanoamericana, pues qué sé yo, Vargas Llosa, García Márquez. Ellos reconocieron que empezaron a saber lo que eran otros hispanoamericanos aquí en España, concretamente en Barcelona, cuando Barcelona promocionaba las Ujú. editoriales en español, porque el peruano vivía de espaldas al colombiano, el colombiano vivía de espaldas al venezolano y etcétera, etcétera, ¿no? Como que cada uno estaba en su parcela y no se estudiaba en el conjunto, no ya a nivel de historia, sino a nivel cultural. Hace poco veía una entrevista del amigo Jaime, que tuviste un vídeo hace poco de reunificacionistas, ¿no? Que es Sí, un saludo para Jaime. un saludo para el amigo Jaime, que además ha sido su cumpleaños, está de enhorabuena. Y Ah, él feliz entrevistaba a una cumpleaños. educadora chilena y esta educadora chilena pues se dio cuenta también de todo ese acervo común, histórico, gastronómico, folclórico, por supuesto idiomático, pero viviendo en Estados Unidos cuando empezó a relacionarse con otros hispanoamericanos, ¿no? Y ese es el gran problema que yo creo que tenemos a la hora de hacer historia, mientras que en Estados Unidos se ha promocionado siempre mucho más esa visión de conjunto. Los hispanos pues nos hemos dedicado a dividirnos y a crear pequeñas parcelas, ¿no? Y el resultado pues es así. Una de esas parcelas o de esas pequeñas parcelas es una especie de romanticismo, yo diría incluso que fetichismo sobre los Austrias. Con esto no estamos diciendo para que los Austrias sean malos, sino de No, que no. eso de que con los Austrias había un paraíso y con los Borbones un infierno, pues yo creo que habría mucha tela que cortar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Hay ciertos historiadores y divulgadores históricos que ven la historia de la monarquía hispánica, digámoslo, me voy a centrar en el caso del Perú, pero esto pasa, como me he dicho, en todas partes de Hispanoamérica y en España también, con una visión peruanocéntrica, ¿no? Critican que el virreinato del Perú fuera dividido por los Borbones, porque eso, y que eso le restaba importancia a Perú, ¿no? Que ojo, la creación de los virreinatos va también, Antonio, en contra de ese mito de la centralización de los Borbones, porque más bien están descentralizando el poder en América, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Mm. Aparte. Esta gente no piensa en el progreso económico que trajo ello, por ejemplo, para los virreinatos de la Nueva Granada y el Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata, recordemos, Antonio, en época de los Habsburgo era sumamente pobre,
las reformas borbónicas hizo que se desarrollara. Por ejemplo, en el siglo XVII Buenos Aires era una ranchería o puras chabolas, como se diría aquí en España o en la península. Y en el siglo XVIII ya fue una de las primeras ciudades, Buenos Aires, en tener alumbrado público en 1774 con el virrey Juan José de Bertés y Salcedo, por poner un ejemplo, ¿no? Y por supuesto las reformas borbónicas, en otro ejemplo en Venezuela, que era también sumamente pobre en el siglo XVII, hasta que en el siglo XVIII se funda la Real Compañía Guipuzcoana gracias a Felipe V, entre otras medidas de las reformas borbónicas, y se convierte en una potencia agrícola que historiadores como el estadounidense Michael McKinley señalan que la provincia de Venezuela fue la tercera provincia más rica de América, algo que no comparto en cuanto a posición, pues considero a la Nueva Granada y a Cuba pues más ricos, pero bueno, algunos historiadores Oye, lo señalan El Perú sigue siendo de esa bastante manera. rico, ¿eh? Claro, la segunda potencia, eso no podemos ocultarlo. Y claro, esa cantaleta de que los Borbones partieron el territorio del Perú y quitaron derechos a los reinos de la nobleza inca es un mito, Antonio, porque recordemos que el virreinato del Perú original era más del doble que los territorios incas originales. ¿Con qué derecho los señores incas tenían jurisdicción sobre Buenos Aires o Caracas? Claro. Bueno, Caracas no, Venezuela, por ejemplo, no perteneció al virreinato del Perú, sino al de Nueva España y a la Real Audiencia de Santo Domingo, pero, o Bogotá, por ejemplo. O sea, literalmente los Habsburgos dividieron Sudamérica en varias líneas rectas de este a oeste para repartirlas a los conquistadores. Y después salen diciendo que los Borbones partían territorios con plumas desde Madrid, como dice el historiador peruano José Altuve, ¿no? Pero bueno, no dicen Fernán nada, Altuve, ¿no? perdón, Fernán Altuve, sí. Pero no dicen nada de la bula de Alejandro VI, que partía a Sudamérica, pues como hemos dicho, literalmente dos entre portugueses y españoles, dándole la mitad de Sudamérica a ese virreinato del Perú, que era mucho más extenso que el imperio inca, ¿no? Pero claro, no quitó a los incas el derecho de sus reinos ni a otros señores inferiores, ¿no? Sus jurisdicciones y particulares dominios. Eh, y dicen, bueno, los Austrias firmaban pactos de cogobierno y los Borbones partían territorios con una pluma desde Madrid, ¿no? Es algo totalmente falso. Sí, porque además no existe esa ruptura. Por ejemplo, los llamados parlamentos con los araucanos al sur de Chile, si bien es verdad que eso empieza con los austrias, los borbones lo continuaron. Hubo muchas políticas que continuaron. Al igual que a día de hoy a Felipe VI se le llama Felipe de Borbón y Grecia, Felipe V era Felipe de Borbón y Austria, porque tenía tres cuartos de Austria y él se legitimaba según los austrias españoles, a la vez que los austrias se reivindicaban como descendientes de los Trastámara, porque eran reyes en tanto y en cuanto a ser descendientes de los reyes de Castilla. No es que los austrias fueran alemanes y los borbones franceses, es que eso es una gran falacia. Además, una falacia pensada con los conceptos que te he dicho antes, nacionalistas modernos. Nada tiene que ver con el concepto del antiguo régimen y menos con el antiguo régimen hispánico. Y bien es verdad que muchas veces se le achaca, ¿no? Que tenían un concepto patrimonial de la monarquía. Bueno, pero los austrias eran los primeros en tener un concepto patrimonial de la monarquía. Es que las casas reales europeas eran así. Y de hecho eso chocaba con el derecho antiguo castellano. Y Carlos I, el primer Austria, chocó bastante con el derecho castellano a tal punto que tuvo que lidiar con una guerra civil espantosa. Y yo no estoy culpando de esto a Carlos I exclusivamente, sino que entiendo bueno, que era un príncipe, también estaba muy metido en la política del Sacro Imperio Romano Germánico, que eso curiosamente le pasó también a Alfonso X el Sabio siglos antes, ¿no? Pero bueno, llenó Castilla de déspotas flamencos y alemanes que fueron los principales divulgadores de la leyenda negra, porque esta es otra. Ojo, ojo, que hasta a la provincia de Venezuela la dieron en alquiler a los banqueros alemanes, a los Walser. Claro, No nos olvidemos de eso. y eso fue el Austria, o sea, eso no fue el Borbón. Pero por eso voy, el archivo de India lo funda Carlos III, por ejemplo, con el objetivo de luchar contra la leyenda negra. O sea, si la leyenda negra tiene un antes y un después, gracias, entre otros, a Bartolomé de las Casas, quien le da bola a Bartolomé de las Casas es Carlos I de España y V de Alemania, el primero que tiene que lidiar con una guerra civil espantosa. Porque otro mito de cierta parte historiográfica es que hubo un pacto austroandino, que eso, en fin, eso suena muy poético, pero no es real, o sea, pero no es real. No sé qué pacto tuvo Carlos con las tropas imperiales de Carlos I cuando le metieron fuego a Medina del Campo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo veo que tenemos una visión, o sea, ocultamos los hechos que no nos conviene y aislamos la historia para seguir fabricando un chauvinismo. Yo no creo que eso sea positivo.
Porque además, pana, todo este discurso está encaminado a justificar a posteriori a San Martín, que es el poli bueno de la historia, ¿no? Ujú. Claro, Exacto. Bolívar es el poli malo y San Martín el poli bueno. Cuando una de las cosas que tiene San Martín, José de San Martín, soldado borbónico, por cierto, soldado Ujú. español borbónico, formado como europeo y toda su vida como europeo, Y Bolívar miliciano borbónico también. y Bolívar, miliciano borbónico, como Miranda también fue soldado borbónico, y como tantos otros, pues una de las cosas que tiene San Martín es que fue un pésimo gobernante, pero un pésimo gobernante. O sea, porque muchas veces nos centramos en que si Carlos IV, Fernando VII, pero ¿alguien se ha parado a estudiar lo pésimo gobernante que fue San Martín? Entonces, claro, o como, por ejemplo, el mismo Carlos IV, que no fue el más listo de la clase, pero sin embargo, en el año 1808 iba a llevar a cabo esa reforma en los virreinatos que nos iba a convertir en una mancomunidad o Commonwealth. O sea, si tú estás obviando este dato porque no te conviene, lo que tú decías antes, conviene decir no, que si el centralismo borbónico. Oiga, pero ¿qué centralismo si Carlos IV ya iba a hacer el proyecto de confederación hispánica? Pero claro, ese dato lo omitimos. ¿Por qué? Porque no conviene y tenemos que seguir fabricando y alimentando un discurso. Entonces, en España, en la península, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Que después de la sobredosis que hemos tenido, el empacho de leyenda negra, pues lógicamente hace unos años la gente empezó a reivindicar a los tercios, como no podía ser de otra manera. Oye, y qué bueno. Saludo a mis amigos del Tercio de Olivares y del Tercio de Granada y gente que tanta buena recreación histórica está haciendo. Pero no perdamos el norte. No perdamos el norte y no caigamos en telenovelas porque además uno de los graves problemas que tenemos los hispanos es la incomprensión sobre nuestra historia. Sí, y otro tema también, otro punto que les encanta señalar a estos divulgadores históricos, Antonio, es hablar de de las rebeliones en el periodo borbónico, Ujú. como fue la rebelión de Tupac Amaru, y tú bien citaste las rebeliones que hubo con Carlos I, ¿no? Los comuneros. O inclusive también hablan de la rebelión comunera del siglo XVIII en América que ocurrió en la Nueva Granada y en Venezuela, ¿no? Con los Ujú. Borbones. Pero no dicen tampoco que las peores rebeliones de la península fueron, por ejemplo, con Felipe IV de Habsburgo, no con los Borbones. O tampoco hablan de la rebelión del Negro Miguel en Venezuela en el siglo XVI. O en Nueva España, la rebelión de Catarina de San Juan o la rebelión de los mayas en el siglo XVI. Inclusive, Antonio, en el mismo Perú, con la guerra civil que hubo entre los conquistadores con los seguidores de Almagro, ¿no? Se suele obviar eso. Y ojo, tampoco voy a ser injusto para echarle la culpa de una rebelión al rey, porque al final las ansias del poder de las élites Sí. locales, como ocurría en Perú, también tiene una parte importante de la responsabilidad, ¿no? Eh, y bueno, las rebeliones del periodo borbónico fueron por razones más que todo económicas, el reparto y el abuso del poder también de algunos corregidores, las subidas de impuestos, que a nadie le gusta que le suban los impuestos, aunque ojo, se pagaba menos impuestos en América que en la península. Y con Y la el quinto República, con, real, con la el República quinto sí que real, había un impuesto, pana, con la República sí que... sí, ¿no? Y el quinto real con los Borbones fue un diezmo, fue mucho menor que, que, que con los Austrias, ¿no? Pero bueno, también recordemos que lo de Tupac Amaru, el marquesado de Oropesa, ¿no? Que el que estaba reivindicando un título nobiliario. O sea, no Sí, existe tampoco ninguna razón de índole religiosa, como algunos quieren justificarlo con la expulsión de los jesuitas, o una supuesta laicidad de los Borbones, cosa que es totalmente falsa, porque recordemos a Antonio Carlos III es el que institucionaliza el culto a la Virgen Inmaculada, y era un rey sumamente religioso. Esos errores vienen precisamente de ver la historia solo con una perspectiva, llamámoslo peruanocéntrica, ¿no? Incluso dicen que la rebelión de Tupac Amaru eh, fue por esta expulsión de los jesuitas, pero es que ocurre años después, tarda de 2 a 4 años en enfadarse por la expulsión. No se puede establecer una relación de casualidad cuando además rebeliones virreinales han habido en los 3 siglos y por diversa índole. Incluso Antonio, como dice Luis de Brigada Antifraude en sus videos, la primera huelga de América se inició en Real del Monte, donde los mineros eran
los mejores pagados del mundo, pero claro, se les bajó mucho el sueldo y eso se nota. Estaban mejor que el resto del mundo, pero peor que antes. No hace falta que la economía vaya súper mal para que la gente se rebele. En otras partes cobraban mucho menos y no hubo rebeliones. Amaru quería su marquesado, pero no pagar impuestos y una cuota de poder para él y los que le apoyaron. Y esto no lo dice, eso se lo dice a Opelan, ¿no? O sea, Y hay que recordar que fue derrotado principalmente por los nobles puneños. ujú. Uno, la actual frontera entre el Perú y Bolivia, una frontera absolutamente artificial, pero no deja de ser la misma tierra y el mismo pueblo, pero bueno, fueron los puneños porque lo consideraban un segundón y un usurpador. O sea, te quiero decir, si bien es verdad que el dictador de izquierda Velasco falseó la figura de Túpac Amaru y poco más o menos que Túpac Amaru era un icono socialista, todo lo contrario. Tampoco hay que ir al otro extremo, ¿no? O sea, es verdad que en el Perú, sobre todo en la época, hay un antes y un después probablemente de Velasco, en los años 70 del siglo XX. Y sí es verdad que hay divulgadores, historiadores muy buenos que están haciendo una gran labor, se están metiendo a fondo con los indigenistas. Date cuenta, por ejemplo, el logro que es recuperar la estatua de Pizarro en el centro de Lima. O sea, no todo es malo lo que se está haciendo, ni muchísimo menos. Pero sí es verdad que vemos con cierta preocupación de que se está cayendo en un discurso que no es que no sea positivo, es que no es real. Lo que tú decías, por ejemplo, del supuesto laicismo borbónico, bueno, vamos a analizar lo que fue el josefismo austríaco. Porque en Austria la política que se sigue en el siglo XVIII, en los dominios de los Habsburgo, no fue muy diferente. O sea que claro, y luego, por ejemplo, tú sabes que yo soy de la comarca del Aljarafe. Para los neófitos, el Aljarafe es la tierra que une Sevilla con el Atlántico, o sea, de Sevilla al oeste por el interior, ¿no? Casi todas las grandes torres de las iglesias del Aljarafe son del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque en esa época, cuando la Casa de la Contratación se traslada de Sevilla a Cádiz, muchos nobles y potentados que habían hecho negocios con América se vuelven al interior y embellecen los pueblos. Estamos hablando de una época de renacimiento demográfico también, hay un empujón de natalidad y vemos la construcción de iglesias, de capillas, la reforma que hay en edificios religiosos. El tema de las misiones lo hemos dicho muchas veces. Se construyen misiones en América hasta los tiempos de Carlos IV, gracias a los franciscanos. Te quiero decir, el catolicismo, Capuchinos también, claro, que el catolicismo no era patrimonio de los jesuitas, pero volvemos a lo dominicos, etcétera. mismo, que volvemos a lo mismo, que la expulsión de los jesuitas fue aprobada por el Vaticano. Es que, es que a Ya base lo habían hecho antes los portugueses y los franceses. Claro, es que a base de omitir datos construimos una verdad paralela y no, y la historia hay que mirarla en su conjunto, sobre todo con una monarquía del carácter universal como fue la hispánica. Yo pienso mucho en el profesor Tomás Pérez Bejo cuando dice que Ujú. debemos analizar la América española más como conjunto de repúblicas urbanas, América como continente de ciudades, más que centrarnos en los virreinatos. Porque el virreinato siempre fue una división administrativa más o menos circunstancial. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los Borbones ya en la península también aplican el sistema de las intendencias. O por ejemplo, si yo mirara la historia desde un punto de vista chauvinista, cuando fue ministro Pablo de Olavide y empieza a fundar las poblaciones de la Sierra Morena, o le dice a las cofradías sevillanas, le empieza a hacer medidas restrictivas contra las cofradías sevillanas, yo diría, entonces un americano vino a dictarnos a los europeos cómo nos teníamos que comportarnos. No era así, simplemente era un ministro del rey. No, no hay que ir con esa suspicacia de europeo contra americano o viceversa, porque esa es la gran falacia del discurso nacido al calor de las secesiones, que fue una batalla entre europeos y americanos que empieza con los Borbones. De aquí, pana, de aquí, de ese ortograma, como dicen los de la escuela de Gustavo Bueno, parten montones de falacias. Y también es falso ese mito que caracteriza al Estado español del siglo XVIII, Antonio, por estar plagado de absolutismo y extracciones fiscales a las colonias, ¿no? En provecho de la metrópoli. Lo cual es apoyado por algunos textos de algunos historiadores, ¿no? O incluso por opiniones de personajes políticos de la talla de Galvez o el conde de Revillagigedo, ¿no? Pero para matizar esto, valga la pena, Antonio, mencionar al respecto los planteamientos de las historiadoras económicas
Regina Grafe y Alejandra Irigoyen, ¿no? Sobre el régimen fiscal y económico en la América Hispánica bajo los Borbones. Siempre me encanta traer a colación este trabajo porque está hecho con fuentes primarias, que es lo que más importante a la hora de estudiar pues la historia de la monarquía hispánica, Antonio, ¿no? Y si bien para el siglo XVIII la recaudación por impuestos hecha por la corona española en América tuvo un aumento neto, porcentualmente Antonio bajó. Y esto es debido al crecimiento que tuvieron las economías hispanoamericanas, ¿no? Tal situación no es congruente con la afirmación de que la política económica borbónica para América consistió en consolidar un sistema netamente extractivo, ¿no? Que era lo que aspiraban políticos como Gálvez, puesto que de haberse consolidado ese propósito no tendría que haber disminuido el porcentaje de impuestos recaudados, lo que a su vez hubiera significado a un mayor aumento en los ingresos netos que hubiera tenido la corona por este concepto, pero eso no pasó. Por otra parte, para las últimas décadas del siglo XVIII, se nota que hubo más bien una leve tendencia a disminuir en la importancia porcentual de las transferencias americanas en el total de los ingresos que tenía la hacienda española, ¿no? Los llamados situados que hemos hablado muchas veces en nuestros podcasts. Y comparativamente, Antonio, con las otras dos grandes potencias del siglo XVIII, como son Francia y Gran Bretaña, para 1800 la carga neta impositiva per cápita que mantenía España era de bastante menor a la británica y similar a la francesa. Si bien la recaudación neta que obtenía de, por ejemplo, el Virreinato de Nueva España o de Perú, sí era más alta, aunque se podría aducir que esto es en promedio el estándar de vida en México o Perú era mayor al que había en la península, ¿no? Ahora bien, Antonio, ténganse en cuenta que el sistema de recaudación, tanto en España como en sus posiciones americanas, era similar, cosas diferentes a lo que sucedía, por ejemplo, en el caso de Gran Bretaña, ¿no? Con respecto a sus colonias en América, donde los sistemas de recaudación eran diferentes. Y otra particularidad es que para el siglo XVIII la corona española, Antonio, tenía un mínimo endeudamiento externo en contraposición, por ejemplo, de Francia o Inglaterra, que tenían una gran deuda externa, ¿no? Algo que resulta también aún más llamativo es comparar las transferencias hechas por las cajas reales hacia España y las transferencias hechas entre las diferentes provincias americanas. Es notable como el grueso de la recaudación hecha en América, Antonio, se quedaba allí, no en la península, siendo bastante menor lo enviado a la corte y además con la particularidad de ser cada vez menor a lo largo del siglo XVIII, lo cual demostraría bien o bien el fracaso de la política borbónica de convertir en colonias extractivas a sus posiciones americanas, o bien que tal política no existió como tal más allá de algunos círculos en la corte. Y vuelvo a citar a lo investigado por Grafe, estas sumas que eran recaudadas por las diferentes cajas reales y que luego quedaban en su mayoría en el Tesoro Real de las capitanías virreinales, luego eran dispuestas para financiar los situados y si bien estos no eran decididos por el rey, sino que era algo que podía disponer el virrey y de ello de común acuerdo con la autoridad real del sitio donde fuera a enviarlos y prácticamente de manera de un giro entre particulares valiéndose en el sistema de comercio existente, Antonio. O sea, que entonces donde los mercaderes locales se hacían cargo de esa suma que llegara a su destino, en tanto ellos los convertían en mercancías una o varias veces antes de hacer la entrega de dinero a su destinatario, ¿no? O sea, que es totalmente falso eso de que el extractivismo borbónico. Sí, no, es que es todo un discurso, es toda una narrativa que los hechos te van desmontando con relativa facilidad. Lo que ocurre, bueno, pues eso, que yo no creo además que esta narrativa sea positiva. Te quiero decir, si uno analiza los 2 siglos de soledad a los que nos tiene sometido la ruptura de la monarquía, con todos los defectos que también los hubo en el siglo XVIII, por supuesto. O sea, nosotros no estamos diciendo que los siglos XVI y XVII fueran infernales y el XVIII fuera un siglo luminoso. No, cosas hay que verlas en su complejidad. Y yo, por ejemplo, tú sabes que yo soy el tío más barroco del mundo, o sea que yo no tengo nada contra la España de los Austrias, ni muchísimo menos. Pero cuando destinas, digamos, tu energía a en elaborar un discurso, claro, la historia muchas veces te sobra y la historia es muy compleja. Y como tú bien dices, América con los Borbones siguió siendo una tierra de promisión. O sea, se emigraba mucho más de Europa a América que de América a Europa. El Perú, si bien es verdad que pierde cierta importancia, no deja de ser un territorio bastante rico, bastante bien poblado, con un comercio súper dinámico y,
como muchos otros territorios de América, incluso lo que tú dices, vemos que territorios antaño muy pobretones, como podía ser el Río de la Plata o la misma Venezuela, adquieren un dinamismo enorme. Lo que a mí siempre me ha resultado curioso es cómo los territorios más beneficiados por los Borbones, tanto en América como en la España europea, te quiero decir, Venezuela, el Río de la Plata, o aquí Cataluña y Vascongada, en algún momento como que se vuelven los más separatistas. Yo no sé cuál es la psicología de eso, que muchos amigos peruanos lo dicen, pero precisamente el error está en haber mirado más para aquellos territorios y no para otros. No lo sé. A toro pasado tú sabes que podemos hacer muchas especulaciones, ¿no? Sí, bueno, es la teoría del bienestar, ¿no? Que en cuanto más bienestar hay en una región, más están buscando problemas, porque no tienen más nada en que enfocarse, ¿no? Pero también, hablando de esto, del extractivismo borbónico, hay algunos que hablan de la situación que se daba entre los envíos que recibía el rey para financiar la guerra, Ujú. que había donativos, que en realidad esos donativos no eran tales, Antonio, porque más bien eran préstamos hechos por la aristocracia criolla que además eran hechos sobre un interés, o sea, recibían más dinero del que prestaban, o sea que también es otro mito ese de los supuestos envíos para guerra, ¿no? O donativos para guerra. O Y fíjate, como tú pana, bien dices, fíjate, sí. por ejemplo, no es solo, es bueno lo que tú dices, pero la sangría que produce el tener que enviar muchísimos soldados en los siglos XVI y XVII para las guerras europeas, en las Ujú. que estaban metidos los Austrias por su concesión patrimonial. Eso más bien en el siglo XVIII desaparece. Y esa sangría demográfica es de soldados de la España europea, no de soldados españoles americanos. Sí, bueno, que había algunos casos de mestizos luchando en los tercios, sí, pero eran una ínfima minoría, hay que, hay que decirlo de esa manera. Pero como tú dices, ¿no? Esos que señalan que con los Borbones Perú deja de ser el virreinato más rico y que Nueva España empezó a ser más rico, cuando es totalmente falso. México ya estaba destacando antes de la división del Perú. O, aún con todo, Antonio, fue tan calamitosa esa división que dicen algunos que, según ellos, que el Producto Interno Bruto per cápita no, más bien no paraba de subir si nos vamos a los trabajos de Regina Grafe y de Irigoyen, ¿no? Hacia lo que dicen del virreinato del Perú, ¿no? Curiosa calamidad, ¿no? De que su Producto Interno Bruto pues no para de subir y más bien con las independencias es que el Producto Interno Bruto del Perú se desploma, ¿no? Totalmente. Que además seguían siendo tierras del rey, tierras de la monarquía, te quiero decir. Si tú analizas la corona de Castilla, pues yo qué sé, va desde el señorío de Vizcaya hasta el reino de Granada y el reino de Sevilla, y porque era la tradición medieval castellana de ir sumando reinos. Finalmente era del rey de Castilla. De hecho, cuando tú ves, por ejemplo, las banderas regionales, que muchas son inventos de los años 70, 80, la bandera que se ha utilizado siempre en Sevilla es la de San Fernando y los Castillos y los Leones, porque es la conexión con el rey de Castilla, por más que fuera reino de Sevilla. ¿Y qué hicieron los castellanos enraizando esa tradición medieval? Pues ir sumando otras unidades. Por ejemplo, tú sabes que el reino de Sevilla pues ocupaba parte del sur de Extremadura, actuales provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, incluso hasta la comarca antequera, pero que finalmente era parte del rey de Castilla. Y en América pasa lo mismo, España y las Indias están unidas por los monarcas castellanos, que circunstancialmente hay divisiones administrativas que cambian según ciertas conveniencias. Aquí igual pasó cuando empieza en la época de Carlos III las intendencias, pero eso no quiere decir que se dividieran porque seguían siendo parte de la monarquía. Esto es muy importante, el concepto de la monarquía, que yo creo que quien lo ha entendido especialmente bien es el historiador Tomás Pérez Bejo, lo volvemos a citar, ¿no? Sí, están haciendo un relato que no se ciña a los hechos, ¿no? Ahí está. Estos chauvinistas solo ven a su país con ojos del Estado moderno y hay que reconocer inclusive, como dice Alberto Bravo, de que el rey era una persona, pero era como diversos reyes, porque, por ejemplo, cuando se da la unión de España y Portugal, el rey Felipe III, por ejemplo, era el rey de España y de Portugal. O Claro. sea, era una sola persona siendo dos reyes, ¿no? O sea, hay que verlo con los ojos de la época. Y lo mismo se puede trasladar a los hispanistas
del resto de Hispanoamérica como Venezuela o Ecuador y Perú, ¿no? Hay que ver la historia de manera global. Fíjate que el peor siglo del Imperio Español en cuanto a lo económico fue el 17 Habsburgo, que es en Mm. donde menos avances se muestran, donde más estancamiento hay. Y la edad de oro de la piratería que se vivió en América, ¿no? En cambio, el siglo XVI, que es Habsburgo, es de construcción y auge en Europa, precio de alto en guerras. Y el 18 es el de mayor opulencia en América. Es el cenit del Imperio Español, aunque a muchos les duele y no les quieren reconocer. Aunque sí, es verdad que Perú pierde su preponderancia, pero sigue siendo el virreinato más rico de Sudamérica y hay que mirar el conjunto y no una parte. Y más risa me da, Antonio, cuando dicen que la independencia en América se da por culpa de los peninsulares y los borbones, cuando historiadores como el que citaste, Tomás Pérez Bejo, lo dice claramente en Elegía Criollo, no había los virreinatos, una crisis económica inusual que explique las guerras. El único elemento distintivo comparado con otras épocas fue el vacío de poder ocasionado por la presencia de Napoleón en la península ibérica, ¿no? Eso No, es y lo guerras único que, diferente. claro, y muchas veces dicen que el imperio se desmoronó de un día para otro, ¿no? Se desmoronó en 2 décadas o incluso en más y con guerras muy sangrientas y además con una intervención extranjera. Es que por eso te digo que no se está analizando la complejidad de los hechos ni muchas otras cosas. Y además, intentar hacer una línea divisoria entre Borbones y Austria, lo cual es totalmente falso. Y vuelvo a repetir, todos bebían de la fuente de la corona de Castilla. Por eso los Borbones siguieron representándose como continuadores de los incas o en la península como continuadores de los godos. O sea, esa iconografía tiene un sentido, y un sentido práctico y un sentido incluso espiritual, diría yo, ¿no? Pero bueno, en fin, nosotros por lo menos para nada con Uh -huh. los datos y creo que con la lógica que intentamos aplicar esperemos aportar un poquillo, que ya te digo, por otra parte hay divulgadores que son muy buenos, están haciendo un trabajo excelente. Ojo, el mismo error para mí es algunos españoles, o muchos, que dicen, no, es que nosotros fuimos a América y les dimos, tú no fuiste ni le diste nada, en todo caso sería el antepasado hispanoamericano, ¿no? O sea, que esa mentalidad chauvinista española, nosotros fuimos y les dimos, no, 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 perdona. Yo no fui porque además yo nací en 1981. Yo no tenía una máquina del tiempo. Y segundo, que el que fue es el antepasado directo del hispanoamericano. Nosotros somos los primos, los sobrinos o los tíos. Por supuesto somos familia, eso sí. Pero tampoco vayamos ahora diciendo de que nosotros fuimos y le dimos, ¿no? O sea, esas mentalidades, bajo el patrón chauvinista, yo creo que mientras antes desaparezcan, mejor. Más historia y menos paranoia. Sí, bueno, ya para ir cerrando, pues esto quedan 5 minutos. Acá. Muchos critican las reformas borbónicas, pero no dicen que los Habsburgos ya lo iban a hacer. Ya iban a hacer reformas, ¿no? Con Felipe IV se trataron de hacer con el conde duque de Olivares y la Unión de Armas, por ejemplo, ¿no? O con Carlos II ya empezaron a implementar el saneamiento económico y centralizaron la Real Hacienda. Ojo, Vemos que los, las pelucas no las introduce en España Felipe V, las introduce Carlos II, ¿eh? eh, o los Habsburgos del centro de Europa que hicieron lo mismo. La ilustración de Austria fue bárbaro. Claro, La claro. expulsión de los jesuitas, como hemos hablado, de que en Portugal y Francia y el Vaticano también los hace. O sea, los que caen en este discurso antiborbónico son aquellos chauvinistas que reivindican que Sudamérica les pertenecía con los Austrias, o los que apoyan la causa de los mal llamados libertadores para justificar las independencias, y qué mejor chivo expiatorio, Antonio, que los Borbones, y por supuesto, en la península aquellos que son republicanos y ven esta narrativa una forma de atacar a la dinastía reinante actual por intereses políticos, y también, por supuesto, una minoría rancia que se autodenominan carlistas, pero que son prácticamente en porcentaje inexistentes. En fin, hay que ver Sí, pero la historia con los ojos de... el carlismo histórico seguía un rey Borbón, que esa es otra. A ver, sí. Sí, también, ¿no? Porque hay unos que dicen, no, que es ostracista, ¿no? Eso es otro El tema que da para carlismo se hablar, basa en ¿no? la legitimidad de Felipe V, pero bueno, es que esto es... Sí. Mira, pana, un último dato para ir cerrando que ya nos quedamos sin tiempo. Es curioso que la figura de Garibaldi en Sudamérica, pues muchas veces te lo presentan como un filántropo, ¿no? Cuando Garibaldi fue un pirata, un asesino. Bueno, pues que vayan a Nápoles y que le hablen eso de Garibaldi. Porque si vamos a hacer una historia al gusto, ¿no? Entonces, Ujú. y que valoren lo que fue Nápoles con los Reyes Borbones y lo que fue después con el legado de Garibaldi y compañía. En fin, tenemos que ir cerrando, queridos seguidores, porque ya nos quedamos sin tiempo.
Como sabéis, siempre animamos a suscribirse a los canales de Emilio Acosta, Venezuela Provincial, que está muy activo en Facebook, en Instagram, en YouTube. Los artículos siempre geniales. Está sacando artículos prácticamente a diario. Algunas veces se pelea con el mundo. Cuando intenta hacer ironía, muchas veces peor porque lo entienden menos, pero bueno, en fin, son gajes del oficio. Así es, y si no, bloqueados y camino de Guanajuato, a llorar allá con las momias de Guanajuato. Y bueno, también recomendamos a los seguidores de Venezuela Provincial seguir a Antonio Moreno Ruiz, tanto en YouTube como en sus redes sociales en Instagram y Twitter, como un los indianos, en Facebook también. Y bueno, si desean ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo tanto en el Patreon de Venezuela Provincial como el de Antonio Moreno Ruiz. Con solo 1 euro, pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, Lomel Izam, Domingo González, Miguel Curvelo, Jan Rosales y los miembros de nuestro canal de YouTube África del Valle y Antonio Miraquian, que esa es otra forma también de apoyarnos, Antonio, haciéndose miembros de nuestros respectivos canales de YouTube, ¿no? Y bueno, darle me gusta a este vídeo y compartirlo para así llegar a más público, no se olviden. Ahí está, últimamente he estado un poco más inactivo, en fin, a ver si poco a poco voy retomando el pulso. Pues nada, pana, como siempre un placer y te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro, Antonio, desde la Villa y Corte de Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.